Pues nada, sean todos bienvenidos a esta charla, este diálogo, este conversatorio tan esperado sobre las elecciones de los Estados Unidos y su impacto en la República Dominicana. Estados Unidos es un país muy importante para nosotros. Es nuestro mayor aliado económico. Es un país que de forma muy directa ha influenciado en la vida sociopolítica y hasta sociopartidista de la República Dominicana. Para conversar sobre las elecciones de Estados Unidos y su impacto en nuestro país, como ya he dicho, nos acompañan dos ilustres invitados. Por un lado, el economista, profesor universitario y buen amigo, cimiento del liberalismo en la República Dominicana, José Alfredo Guerrero. Desde aquí le extendemos un fuerte abrazo. De la misma manera, nos acompaña Juan Polanco. Juan es liberal, conservador, es también historiador y docente. Juan, pues últimamente se ha convertido en una figura pública porque ha agarrado la batuta de la causa pro vida en nuestro país. Así que siéntanse bienvenidos a este espacio, sobre todo que Estudiantes por la Libertad República Dominicana hace posible. Sean bienvenidos a todos los que nos están siguiendo a través de la transmisión en Facebook. Si usted ya está viendo la transmisión, envíele el link a un amigo, a una persona que probablemente el tema no le suscite mucho interés, porque estoy seguro de que sí le va a aprovechar mucho. Y nada, comenzamos con esta actividad. Haremos algunas preguntas, iniciamos de manera particular con Juan, posteriormente José Alfredo dará su punto de vista y de manera final yo daré mi punto de vista y pasaríamos a la otra pregunta, a la otra sesión. Son un total de 4 preguntas que probablemente aumenten a algunas más. Pero bueno, nada, nos sentimos orgullosos y nos sentimos alegres de estar en este espacio. Juan, nos gustaría que tú nos cuentes cómo piensas que las elecciones de los Estados Unidos impactarán o han impactado, impactan y seguirán impactando en la vida sociopolítica, en la vida socioeconómica de la República Dominicana. Cuéntanos sobre esto. Sí, buenas noches. Para mí es un grato placer, un grato honor compartir con ustedes. De verdad, felicito a este equipo por tomar esta iniciativa de formar este diálogo y también dialogar junto a José Alfredo Guerrero, un gran referente del liberalismo en la República Dominicana. Cómo no, un honor compartir con él también. Fíjate, en cuanto a las elecciones y su impacto en la República Dominicana, podemos tomarlo desde diversas perspectivas. Primero, Estados Unidos básicamente quien lidera el continente americano en todos los aspectos. No solo es una potencia mundial, sino que en la región latinoamericana incide bastante, porque Estados Unidos, al menos casi en todos los países de América Latina, es el principal aliado económico. Sin lugar a dudas, entre la República Dominicana y Estados Unidos hay un vínculo histórico. Si tú te fijarás, si te remontas a la historia, Estados Unidos ha intervenido 2 veces en la República Dominicana, también hubo un intento de anexarnos a Estados Unidos, el Partido Republicano ha tomado decisiones sobre la República Dominicana, de igual forma el Partido Demócrata, es decir que de acuerdo con el lazo histórico debe tener mucha importancia sobre nuestro país y sobre todo que hay muchos dominicanos viviendo en Estados Unidos. Por consiguiente, es un asunto que no debe tomarse como una injerencia, sino más bien que afecta directamente la vida del dominicano, no solo los que están aquí, sino los que están en el exterior. Y si tú te fijarás, es indudable, ¿no?, que no me identifico con el Partido Republicano, Demócrata, perdón. Es evidente que la posición mía estaría a favor del Partido Republicano, no solo por el caso de Donald Trump como la figura principal en estas elecciones, sino más bien porque el Partido Republicano se ha identificado como un bastión contra el sistema comunista, enarbolando un lema a favor de la libertad en todos sus aspectos.
bueno, aquí básicamente está mi parecer con esta pregunta. Ya. Cuéntanos, José Alfredo, ¿qué piensas tú sobre las elecciones de los Estados Unidos? ¿Por qué son importantes para República Dominicana y su impacto en términos socioeconómicos, sociopolíticos? ¿Tú qué nos cuentas? Bien, tiene mucha importancia estas elecciones en dos aspectos que son muy importantes. Mira, el presidente Joe Biden, el candidato Joe Biden, dijo en su promesa de campaña que una de las cosas que va a hacer es darle a 11 millones de ilegales que hay en los Estados Unidos un fast track, una rápida posibilidad de hacerse ciudadanos. Está reconociendo ahí un aspecto de personas que entraron a los Estados Unidos violando leyes migratorias. En caso de ganar Joe Biden, que tiene una política muy diferente a al presidente Donald Trump, que es de proteger sus fronteras y de manejar la política migratoria desde un punto de como una nación soberana. De hecho, sin, por eso me agradó mucho su posición de no firmar el pacto migratorio, algo que también logró República Dominicana. De ganar Joe Biden y, por ejemplo, seguir esa política migratoria de dar a los inmigrantes ilegales una ciudadanía, cosa que también ha prometido a los haitianos directamente en la Florida. Ahí vamos a perder la soberanía de poder trabajar ese tema de manera soberana. Ya de hecho el país tiene un gran problema porque no es muy activo en la defensa de su política migratoria. Tenemos declaraciones de ministros que dicen ¿no? que no se puede parar el auxilio o permitir a las haitianas que den a luz en República Dominicana. Aquí no se deporta a nadie y todos los días entran miles y miles de personas. Entonces eso de ganar un presidente como Joe Biden en Estados Unidos es una de las cosas que nos va a afectar mucho en ese aspecto. Y además en toda una serie de políticas progresistas que van a marcar una agenda. Mira el punto del salario mínimo. Joe Biden en el último debate habló de un salario mínimo federal impuesto de 15 dólares la hora. Y mira la posición sensata que pone el presidente Trump, que eso es un asunto estatal, que hay que dejarle eso a los estados, que Alabama no es lo mismo que New York. Entonces, si gana Biden, que viene con esa política federal de altos salarios mínimos, ya tú sabes lo que eso va a implicar para también como presión para que otros países sigan en eso. Así que por ahora esos dos puntos y podemos seguir conversando. Bueno, sí, puntos de ambos. Yo creo que desde mi perspectiva, con el ascenso del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, comenzaría, tal como resalta José Alfredo Guerrero, una agenda de reparadigmatización de las estructuras sociopolíticas que constituyen a la sociedad. Y es un dato interesantísimo. Hoy veía yo un video de esos que aparecen en las redes sociales donde Trump criticaba, un video me parece del año 2016, donde el presidente Trump criticaba al establishment político tradicional de los Estados Unidos, que en cierto sentido, durante todo el tiempo, pues ha intentado monopolizar el poder con sus antojos. Y es algo sumamente interesante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes las elecciones de los Estados Unidos para la República Dominicana? Hace días conversaba con José Alfredo Guerrero sobre este hecho. De hecho, escribí también un artículo sobre mi perspectiva sobre el segundo debate, que sobre él hablaremos en otra pregunta. Pero creo que las elecciones de los Estados Unidos son importantes para nuestro país porque, según datos del Banco Central de la República Dominicana, más del 70% de las remesas que entraron en el año 2019 a nuestro país, recordemos que las remesas son una de las fuentes más importantes de divisa de nuestro país, constituía más de un 70%. Lo mismo, la cantidad de turistas norteamericanos, estadounidenses sobre todo,
que entraron a República Dominicana en el año 2018 era más de un 60%. En términos directos, Estados Unidos incide en la vida económica de la República Dominicana, esto sin contar las exportaciones y demás. Pienso que un ascenso al poder del presidente Joe Biden, pues simularía a la región, pues una agenda progresista bastante radical. Creo que el presidente Biden con su compañera de fórmula, Kamala Harris, pues constituyen un dúo perfecto en ese sentido para reparadigmatizar o intentar reparadigmatizar los modelos democráticos de la región. Tenemos que tener pendiente que Estados Unidos es la primera economía del continente. De la misma manera, Estados Unidos es el país, en ciertos sentidos, más institucional que tiene pues el continente. No es común, es atípico que en Estados Unidos se hable de un golpe de Estado, como se ha estado hablando últimamente sobre los fraudes y demás. Esa es historia de América Latina, pero de Estados Unidos no es algo muy común. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con el ascenso de Biden al poder, en términos muy personales, considero que se pondría en acción, se pondría en marcha una agenda progresista que oxigenaría a gobiernos de la región. Y creo que ese no es el camino. El camino es el de la complejidad, tal como resaltaba José Alfredo Guerrero. Creo que cada país tiene soberanía para sus instituciones legales, tienen soberanía para custodiar su frontera. Nadie tiene la autoridad de decir con puño de hierro, yo voy a normalizar lo que es ilegal, lo que es ilegal, lo que es atípico, lo típico es lo legal. Entonces pienso que ese sería un punto que se emularía en toda la región, tal como ha resaltado José Alfredo Guerrero. De esto aquí no se trata de lo bueno o lo malo como antagonía dada, sino ver, escrutar entre lo mejor y lo menos, lo malo y lo menos malo, lo que contribuya de manera directa. Bueno, me gustaría que conversemos ahora sobre los 4 candidatos. ¿Cuál nos beneficia más? Recordemos que las elecciones de Estados Unidos, a pesar de que solamente Joe Biden y Donald Trump estén dando los punteros por estados, recordemos que hay 4 candidatos. Donald Trump por el Partido Republicano, Joe Biden por el Partido Demócrata, Joe Jorgensen por el Partido Libertario de Estados Unidos, una estructura partidaria que está funcionando desde el año 1970, una estructura libertaria, y el candidato Howard Hawkins, que es del Partido Verde, un partido ecologista, socialista, un partido de izquierda. ¿Ustedes qué piensan sobre los candidatos? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Por qué es la mejor opción? Comenzando con Juan. Ok. Mira, en Estados Unidos, de manera histórica, los procesos electorales se han polarizado entre 2 partidos. Lógicamente, hay que reconocer los grandes aportes que ha hecho el Partido Libertario en la defensa de la libertad, en la defensa de la libertad individual, de gobierno limitado. Pero producto de esa polarización que hay en el electorado estadounidense, es impensable quizás de una posición como una opción al poder por parte de este partido libertario, recordando el origen, las apropiaciones del término liberal que ha hecho el Partido Demócrata y que por eso no nace el Partido Libertario como tal. Aún así, entiendo que si nos llevamos de esa polarización que hay, o de las únicas, porque no son las únicas 2 opciones, hay 4, bien dices, pero con alternativa, con opción al poder, solo destacamos 2. Entonces, de estas 2, elegir el menos malo, porque aquí viene otro asunto. Yo creo que Trump es mucho mejor que Biden, pero no necesariamente me hace un seguidor de Trump 100%, porque hay que autocriticarnos a nosotros mismos como entes responsables. Sin lugar a dudas, por parte de Donald Trump, ha subestimado en sus inicios la pandemia. Nadie sabía, ¿no?, el desastre que iba a causar en términos económicos, políticos, en términos de restricciones de libertades.
De igual forma hay que criticarle la parte de la inteligencia emocional. Hay que ser responsable con los comentarios que uno puede emitir a favor de alguien o en contra. Pero antes que permitir que un candidato como Biden llegue a la presidencia y comience, ¿no?, a restringir las libertades individuales, los derechos que tienen los ciudadanos, a extrapolar el término de libertad, entonces es preferible que Trump permanezca en el poder. Ahora bien, recordemos una cosa que beneficia directamente al Partido Republicano, no solo para estas elecciones, sino para las venideras. Y es que el Partido Republicano hoy en día se está identificando en sí mismo como un bastión contra el sistema comunista. Eso es un punto muy a favor de Trump y del Partido Republicano en estas elecciones específicamente. Y en Occidente, en términos generales, producto de una decadencia moral, tenemos muy pocos referentes para defender lo que son los valores, las tradiciones, la familia, la cultura. En América tenemos el caso de Donald Trump. En América Latina tenemos algunos referentes que no son tan buenos, pero ahí están. Ahora, en términos económicos, hemos visto cómo Donald Trump se ha manejado de manera constante, bien, comparando con el caso de Barack Obama. En este caso, este año ha habido un crecimiento durante el tercer trimestre. Lógicamente, al principio del año, la economía norteamericana iba por un buen camino, pero producto de la pandemia hubo mucha suspicacia y todo lo demás. Pero quizás el tema que podría ser reversible para Donald Trump quizás podría ser la pandemia. Pero como vimos en los debates, que Biden no supo utilizar el tema de la pandemia para poder quizás restarles puntos a Donald Trump. El arma más importante para Donald Trump en estas elecciones es el manejo económico. Y lo que le digo, servir como referente en contra de un sistema comunista también le suma bastante a Trump, sobre todo identificar ese electorado estadounidense que se ha mantenido de manera silente, pero hoy en día ha despertado. Donald Trump ha despertado un león rugiente en los Estados Unidos, un electorado que se mantenía a la vanguardia, que no salía a hacer campaña. Vemos cómo Donald Trump logra organizar mítines en diversos estados. La gente va de manera consciente, individual, y demuestra, ¿no?, una gran popularidad, al menos en esos estados donde sí son republicanos. Hay otros estados que se pueden virar, ¿no? No podemos decir certeramente qué puede pasar. Uno hace predicciones totales, pero en esos estados, por ejemplo, en las imágenes como vimos en California, un estado que básicamente en los últimos años ha sido demócrata, pero vemos cómo en esos propios estados demócratas la gente comienza a despertar, comienza a ver de manera cercana cuáles son las posiciones de los demócratas, y sobre todo que en este tiempo de pandemia los estados que se han manejado mucho peor con el tema del COVID han sido donde tiene un gobernador demócrata. Está el caso de California, está el caso de New York, por ejemplo, que son estados que han disparado, ha habido rebrote, y Donald Trump en el debate, especialmente en el primero, acudió a ese tema, dejando entrever, ¿no?, que esos estados están desamparados, y dando la única imagen de que si Estados Unidos en términos generales cae en manos del Partido Demócrata, pasaría lo mismo que pasa en esos estados. Y lógicamente este sistema del colegio electoral, un sistema perfectamente diseñado para evitar fraudes también, le beneficia a Donald Trump y al Partido Republicano en estas elecciones. ¿Es cuánto? Sí, Estados Unidos se debate entre dos grandes partidos, republicano y demócrata. Lo que sí pueden hacer los otros partidos es influenciar a candidatos. Mira lo cerca que estuvo el Partido Republicano con Ron Paul de asumir un partido con ideas libertarias. Ron Paul es maravilloso, es anti Banco Central, pro libre empresa totalmente, y lógicamente con reducir el tamaño del Estado federal. Y estaba ahí, estaba dentro del Partido Republicano, fue senador, pero ya está dedicado a otras actividades, promoviendo las libertades de un centro.
Pero hay partidos minoritarios que también hacen su influencia en los partidos grandes y está claro, el Partido Demócrata, el Partido Comunista de los Estados Unidos que existe, está bien representado en el Partido Demócrata. La izquierda que ha tomado control del Partido Demócrata la encabeza Bernie Sanders. Bernie Sanders se pasó su luna de miel en el Kremlin. Es una persona socialista hasta lo último. Y mira de quién está rodeado de todas estas personas que lo que van es hacia una sociedad comunista, hay que decirlo. O sea, el plan de estas personas es destruir las bases de la sociedad norteamericana. Miren que son abiertamente anti la segunda enmienda. Señores, Estados Unidos nació con el derecho a portar armas y lo tiene en su carta de derechos y lo tiene puesto de una manera muy enfática. El Congreso no hará ninguna ley que impida que las personas tengan armas para defenderse. Y eso, como bien dice el juez Andrew Napolitano, ese derecho que se puso ahí en la Constitución no fue un derecho para garantizarle al americano tener un rifle para ir de casa. Eso fue para tener un arma, para defender su propia vida, cuando la policía, como siempre, está muy lejos, y también para defenderse de tiranos, de presidentes cuando se vuelven tiranos. En Estados Unidos, lo que garantiza que no va a ocurrir un genocidio, como pasó en todos los países comunistas y en muchos países occidentales, es precisamente ese derecho de las personas a las armas. Todos los genocidios que se han cometido por los comunistas estuvieron precedidos por una desarme general. Lo hizo Pol Pot en Camboya, lo hizo Hitler. Cuando Hitler llegó a Francia, lo primero que hizo fue ir al registro de las armas y saber qué arma tenía cada francés. Y le dijo, tienen 24 horas para entregarla o lo fusilamos. En Estados Unidos, ese derecho a las armas es lo que impide un posible genocidio. Y fíjate que ya los demócratas, porque no son demócratas, son comunistas, lo que están pensando es con una campaña agresiva de quitarle a las personas las armas. Esa es una de las cosas. O sea que para mí son 4 candidatos, pero para mí es el Partido Comunista que tomó control del Partido Demócrata y tenemos a Trump con los ideales conservadores del Partido Republicano. No es lo mejor, exactamente, tiene sus cosas. A mí su política nacionalista en cuanto al comercio no me gusta, pero está ahí parado y está ahí enfrentando a esta gente, o sea, enfrentando un takeover pero fíjense quiénes están aplaudiendo que Joe Biden gane, señores. Evo Morales, Daniel Ortega, Maduro. Es la izquierda que ha destruido América Latina, es la que quiere que Joe Biden suba. El de Cuba, Raúl Castro, y los Castro, o sea, no puede ser. O sea, para mí, Trump es la garantía de que, y por eso yo lo llamé en uno de los tweets que hice hace reciente, que es la joya de la corona, lo que quieren los marxistas, la nueva izquierda, el socialismo, el comunismo, porque hay que llamarlo como es. Me encanta que Juan Polanco lo diga claramente, y a mí, incluso yo creo que fue de las personas jóvenes que me han orientado a decir las cosas como son, es Juan. Hay que decir lo que son, no son progresistas, no son comunistas. Aquí lo que se está jugando es si Estados Unidos va a caer en un régimen comunista de estas personas que van a quitar las armas a las personas, que van a desarmar los Estados Unidos, que van a controlar los medios. Este asunto de las grandes corporaciones, las Big Tech, a favor de los demócratas. Eso no es un simple a favor de los demócratas ahora, es un favor que se va a pagar para anular cualquier voto disidente en el futuro. O sea que se está jugando mucho en estas elecciones. Y yo ahí coincido con Juan, yo he visto el entusiasmo de las caravanas, de la gente. Creo que mucha gente despertó y se dio cuenta de lo que tienen entre manos. Así que por ahí veo las cosas. Bueno, disculpen por la música que se puede escuchar. Pues no, como dije al principio, estamos en el Caribe, entonces esas cosas generalmente influyen bastante. Y nada, qué decir, sí pienso lo mismo.
Desde Estudiantes por la Libertad de República Dominicana pusimos en acción una campaña llamada Latin American Freedom Defenders. Nuestro primer expositor es este chico activista por la libertad de Venezuela en los Estados Unidos, también miembro de Vente Venezuela, Daniel Di Martino. Daniel nos contaba sobre cómo su familia en Venezuela fue despojada de su patrimonio, cómo su familia fue despojada de una bomba de combustible y por eso fue obligado a salir de Venezuela hacia los Estados Unidos en busca de una mejor vida. Estas ideas hicieron dividir a la familia de Daniel. Daniel tuvo que irse a Estados Unidos, pero sus padres tuvieron que irse a Europa. Cómo estos regímenes autoritarios coartan la libertad y no solamente te coartan la libertad, intentan transgredir tu dignidad, porque los derechos fundamentales que nos asisten, esos derechos que fundaron los Estados Unidos de América y que bien en su constitución están ahí plasmados, vienen dados por la dignidad humana, esa capacidad que tenemos de tomar decisiones libres y voluntarias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Puntualizar una vez más en lo que decían ambos, en lo que decía José Alfredo al final. Se trata de que esta es una agenda radicalmente de izquierdas. Dentro de sus propuestas para las elecciones, el candidato Biden dice en la misma página del Partido Demócrata que las sanciones impuestas por el presidente Trump pues serán eliminadas para incentivar el diálogo con la dictadura castrista y la dictadura de Maduro. Y es interesante, ayer se andaba publicitando un video, el mismo Daniel me lo mostró, en el que en la Asamblea Nacional de Venezuela, el mismo Nicolás Maduro decía, un saludo pues, afectuoso a Joe Biden, nuestro amigo, al que nos trata bien, lo tratamos bien y lo tratamos muy bien. Señores, se trata de que esto es una narcodictadura que se alimenta de la destrucción humana, que se alimenta de la expropiación, que se alimenta de la pobreza, que socava la naturaleza humana, que intenta hacer posible un hombre nuevo, así como decía Ernesto Che Guevara en su libro, El Hombre Nuevo. Intenta hacer posible un hombre nuevo según los valores del colectivismo, cuya norma fundamental sea precisamente la igualdad. Y es interesantísimo, porque es que la dignidad humana viene dada a sí mismo, per se. La dignidad humana no es en función del colectivismo. Y esto es lo que se intenta con esto, con estas elecciones. Se intenta legitimar las dictaduras que a América Latina le han hecho tanto daño. Hay que ver cómo Miguel Díaz-Canel y los Castro y Raúl andan diciendo, alabando a Joe Biden. O sea, ¿cómo andan alabando? Porque a los demás candidatos, y sobre eso al final de este punto haré una reflexión, o sea, ¿cómo andan alabándolo? ¿Cómo andan queriendo instar a los latinos, que son una franja muy grande de latinos? O sea, Estados Unidos tiene la mayor cantidad de latinos en todo el mundo. ¿Cómo andan queriendo hacer que la gente precisamente vote por ellos? Hay muchas personas que cuando se refieren a Trump dicen, no, que es un xenófobo. No que no quiere a latino en su territorio, pero hay que ir a lo profundo del asunto. Hay que ir a la complejidad, porque la sociedad es una estructura compleja que amerita complejidad para ser entendida. Si nosotros tuviéramos institucionalidad, posibilidad de progreso, posibilidad de desarrollo, bajos índices de corrupción en nuestros países, empleos, nosotros no necesitáramos ir a otros países. Pongo el caso, yo tengo un hermano, mi hermano mayor tuvo que irse de República Dominicana. ¿Por qué? Porque las oportunidades de empleo, las oportunidades de trabajar aquí son vagas, son escasas. Por eso él tuvo que irse. Y es lo que precisamente el candidato Trump pues intenta hacer posible. Me parece, y sobre esto quiero hablar sobre los demás candidatos. Estados Unidos es un país muy polarizado y una muestra de eso son las guerrillas. Las guerrillas de paramilitares de izquierda y de derecha radical. Eso manifiesta, ese es un elemento que manifiesta la complejidad del sistema estadounidense dividido en ambas partes y que me asusta bastante. Entonces, los dos candidatos, por ejemplo, la candidata del Partido Libertario, que como Juan bien decía, ha tenido sus aportes al proceso de desarrollo de los Estados Unidos, pero no es puntero. Entonces, en este caso se trata de ver dónde está la competencia. Donald Trump, a pesar de todo, pues representa los valores de
del individuo fundamentalmente. Yo soy todo lo contrario al lobismo. Yo pienso que la dignidad, como lo dije, la dignidad humana viene dada al individuo, no al colectivo para que el individuo pues la adquiera. No, no es así. Entonces, nada, vamos a pasar a la tercera pregunta. Me gustaría saber qué ustedes han percibido en los debates. Probablemente en este punto los tres tengamos puntos encontrados, pero me gustaría saber, iniciando contigo, Juan, ¿qué tú has percibido en los últimos dos debates? Mira, primero quiero hacer una breve reflexión, porque gracias por tu comentario y prendí ese bombillito, ¿no? Pero fíjate, ¿qué pasa a nivel global con los intentos, ¿no?, de crear una aldea global bajo un mismo sistema económico? Y a eso apuestan los líderes de izquierda, los propios comunistas, que son los que encabezan, los que llevan este intento de promover esa aldea. César Vidal, el filósofo español, habla bien claro en su último libro acerca de la lucha entre los globalistas versus patriotas. En el caso norteamericano, Donald Trump es un patriota, no un globalista. Joe Biden representa todo lo contrario. Y sería inimaginable, inaceptable que un latino salga de su país corriéndole al socialismo, al comunismo, para llegar a Estados Unidos y votar por Biden. Porque Biden representa, dentro de su contexto, la política de izquierda en América Latina. Y vemos cómo en el caso de Chile, con estas políticas sociales que sigue la izquierda, al presidente Piñera, y Piñera cometió el error de doblegarse ante la izquierda, demostró ser un presidente blando, porque las cosas hay que decirlas. Este grupo de izquierda chileno no se lo exigía a Bachelet cuando tenía su presidente, cuando tenía su propio presidente de izquierda. Entonces, lo que pasa en América Latina es el perfecto panorama para entender lo que podría pasar en Estados Unidos si Biden toma el poder. Y no solo por Biden, porque bueno, quizás no vamos a llegar al asunto de teorías conspirativas, pero Biden representa, o sea, tiene una edad muy avanzada. Y el electorado estadounidense toma eso mucho en cuenta. ¿Quién demuestra más energía? ¿Quién es más activo en la política? ¿Quién demuestra más seguridad? Y la compañera de fórmula de Biden es mucho peor que él. Y si tú te fijarás, el compañero de boleta de Biden, de Donald Trump, es hasta un posible candidato en el año 2024, porque demuestra seguridad, demuestra que va a defender la libertad, la familia, la vida dentro del pueblo norteamericano. Es una breve reflexión que quería hacer luego de tu comentario. En cuanto al debate, yo sé quizá, Janry, por donde tú vienes, porque ustedes apuestan mucho al diálogo, al debate, y dirán que no hubo un debate. Es lógico, porque recordemos que Donald Trump es un showman. El tipo vive de eso. En Estados Unidos ya el debate ha perdido su esencia, quizás desde Donald Reagan y todas esas personas que están en la década del 80, década del 90. No echemos la culpa a lo que vemos hoy en día. Hay quizás un legado histórico donde el debate ha cambiado su esencia. Y Donald Trump, como showman que es, apuesta de verdad a las cámaras, sabe jugar con las cámaras, sabe ridiculizar a su oponente, y a eso jugó en el primer debate. Básicamente desmoralizó al candidato Joe Biden. Y a mí me gustó muchísimo quizá la forma como él habló, porque en muchas ocasiones Biden le decía a Donald Trump como que él no es una persona inteligente, y Donald Trump le respondía, bueno, a mí no me hables de inteligente porque inteligente tú no eres. Recuerda que en la secundaria tú te graduaste en la última fila. Y de igual forma como Biden le decía que está orgulloso de su hijo, que su hijo es un verdadero patriota, un verdadero veterano de guerra, pero sabemos la historia que hay detrás de todo eso. Y eso es un elemento que debemos criticar de Donald Trump en los debates, cuando acude a asuntos personales. Quizás uno lo disfruta en el momento, pero no es muy agradable que quizás uno de los referentes que uno defiende en términos o mayoritarios acuda a este tipo de cosas. Pero Biden de igual forma no supo coordinar sus ideas. Le decía a Donald Trump que él no tiene planes, que no tiene proyectos, pero el proyecto de él es seguir con los programas de Barack Obama. Entonces, básicamente tú te preguntarás, ¿Biden es un títere de Barack Obama? ¿O qué busca lograr?
y de verdad los debates no le aportaron nada básicamente a Joe Biden, porque de ahí vino toda una campaña mediática en contra de él, demostrando que es una persona desordenada mentalmente, que es una persona muy lenta para coordinar ideas, y vemos cómo el mayor líder del Partido Demócrata, Barack Obama, sale a hacer campaña a favor de Biden. Es lo mismo que vimos aquí con Danilo Medina cuando salió a hacer campaña a Gonzalo Castillo. Eso no es una buena imagen en términos electorales. Esto demuestra debilidad. También vimos el caso de Donald Trump, cómo básicamente su primer debate acudió a aquella frase icónica, ley y orden. Y cuando habló de eso se refirió a lo que pasa en el estado de Nueva York, un estado donde tiene un gobernante, un alcalde del Partido Demócrata, y es un estado que está desamparado totalmente. Bueno, recordemos que el segundo debate se canceló, y luego tuvimos el tercer debate, fue el 22 de octubre. Eso fue un debate mucho más calmado. Donald Trump anunció que en la próxima semana estaría lista las vacunas. Dijo que hay mejorías en estados como Arizona, Texas, Minnesota. Y bueno, dijo que en términos económicos Estados Unidos iba a lograr volver hacia ese camino y todo lo demás. Pero aún así es lo que le digo, el debate presidencial de Estados Unidos ha perdido toda su esencia, ha perdido su carácter. En el debate norteamericano gana quien acude a las características de todo un showman. Donald Trump entonces lidera. Vimos cómo en los noticieros de los propios canales demócratas, en las encuestas vimos liderando Donald Trump en el primer y segundo debate. En el debate vicepresidencial quizás fue mucho más calmado las cosas, fue algo donde cada candidato vicepresidencial pudo decir su propuesta, su visión del gobierno, sus ideas, pero aún así en términos de atracción con el público fue menos visto. Así que bueno, esto es lo que yo opino sobre el debate. Excelente, Juan. Muy poco que agregar en tan buen resumen. El primer debate, coincido contigo, fue muy atropellante. No me gustó, se interrumpía mucho, eso no ayuda. Y se dieron cuenta, porque fíjate que el segundo fue ya muy diferente. Y no solamente por la parte técnica, sino también que creo que el mismo presidente Trump y su equipo se dio cuenta de que no hacía fue un exceso en el primer debate. No hacía falta tanta esa pugnacidad que se vio tan fuerte y tanta interrupción. Pero el segundo fue mortal, y ahí esa parte de poner a Joe Biden a mentir, lo más grande de ese debate fue eso, cuando dijo que él nunca había hablado mal del fracking y que entonces ponlo en video. Y como tú dices, Donald Trump es un showman, porque entonces él dijo ahí mismo como pónganlo. O sea, parece que se lo estaba esperando. Y digo que eso es muy importante porque a raíz de eso también se pasaron muchas videos donde Joe Biden es un mentiroso patológico. Pero por definición, una persona que tiene 47 años corrido como senador es un mentiroso patológico, yo creo que por definición. Y entonces aparecieron cosas ahí como esos videos en el cual él dijo que, bueno, tuvo que retirarse de una candidatura presidencial porque dijo que era el mejor de su clase, que había tenido un full scholarship, y luego se demostró todo lo contrario. O sea que tomarlo en esas mentiras fue fundamental. Y el sesgo también de la prensa con el tema del hijo. Oye, lo del hijo es una cosa, nada más hay que ver los bullets de lo que es. O sea, un tipo que estaba sin trabajo, Joe Biden es vicepresidente, entonces sale como un gran ejecutivo de una corporación. Entonces, eso fue muy enfático con Donald Trump en el segundo debate. Es muy importante que lo hiciera en ese momento porque la prensa parece como que eso no existe. Fíjense lo que pasó luego con el New York Post, que no corrió la noticia, ¿no? O sea que ahí está, o sea, los debates yo no sé, los debates con las redes sociales tal vez le queden poco en Estados Unidos.
porque los debates allá no tienen, al no tener tanto espacio, lo que pasa con Estados Unidos, que es una cosa diferente con República Dominicana. A mí no me gusta la insistencia de una asociación empresarial que está con el tema de los debates, que los debates presidenciales. Pero lo que yo digo es que aquí en República Dominicana, todo lo que dicen los presidentes, el presidente y los políticos es el 70% de las noticias. De cualquier banalidad que dice un político, aquí se sabe al otro día, en primera plana. Entonces, ¿qué dominicano no sabe todo lo que habían prometido, por ejemplo, Luis Abinader, Danilo y Leonel Fernández en el momento de las elecciones? Hablan todos los días hay cosas de las que hablan. O sea que eso para mí erosiona la oportunidad de un debate. Pero fíjate, puede estar pasando eso en los Estados Unidos. Con tanto uso de las redes por parte de los presidentes, que Donald Trump es el gran ejemplo. O sea, Donald Trump todo lo que habla lo dice y lo comenta por Twitter. Entonces luego al final de cuentas va a ser tan decisivo un debate. En el pasado sí, yo no sé tanto ahora qué tanta importancia van a tener en el futuro. Pero ahí coincido contigo, Donald Trump fue en el segundo debate, se mostró como un gran estadista. Todo lo que decía Biden se lo respondió bien. Y ahí del debate también salió muy claro quién es que se cree el dictador del mundo. Porque los Estados Unidos también, en las elecciones, uno cree que se va a elegir el presidente del mundo. Y todos estos cambios que quieren hacer ellos allá son cosas que impactan en el mundo. Y para mí eso fue muy evidente. Y lo de Biden Biden dijo que él va a reconstruir los Estados Unidos, que Estados Unidos va a ser un país verde, con infraestructura verde, con carros verdes, que ese plan no va a costar un centavo a los contribuyentes, que se va a crear empleo neto y de buena paga. O sea, ¿y en qué cabeza cabe que tú puedas hacer una transformación energética eliminando todo un sector de la industria fósil y entonces no va a costar nada, todo el mundo va a ser feliz? O sea, es realmente una locura. O sea, para mí Biden ahí mostró a lo que se expone en los Estados Unidos si eligen ese caballero. Ese caballero y la cuadrilla de comunistas que tiene detrás. Sí, es cierto, José. Me parece que es cierto, muy atinados ambos puntos de vista. Pienso que un elemento que hace composición y es fundamental dentro de las propuestas que propone el Partido Demócrata y que en sus últimos certámenes electorales ha venido promocionando son estas ideas de utopismo. Y bueno, y otras muchas más, pero estas ideas utópicas forman parte de su corpus político. Bueno, refiriéndome de manera directa al debate, yo pienso que con relación al debate no llenó mis expectativas. Hay algunos elementos que, bueno, digo esto, hago la puntualización. Generalmente las cosas con las que yo me involucro, al menos en términos políticos, tienen esa tendencia intelectual, esta tendencia propositiva. Si no, yo siento como que hay un fallo, pero también yo trabajé hace un tiempo ese asunto de las estrategias políticas, también tengo que analizarlo desde esa perspectiva. Tal como resaltaba Juan de manera inicial, Donald Trump es un showman y eso es fundamental para atrapar a un segmento poblacional que todavía está indeciso. Y eso lo vimos, esa estrategia en el primer debate, Trump la manejó muy bien. Y ese representar al estadounidense de a pie, como decimos en buen dominicano, al estadounidense común, al estadounidense que va y vota, al estadounidense abanderado de su país. Eso lo vimos con Trump, porque Trump ha venido desde siempre diciendo que está contra el establishment político, que quiere monopolizar todo y que quiere reparadigmatizar Estados Unidos, dejando fuera al gringo de a pie, como decimos en buen dominicano, al gringo común, al gringo que levanta día tras día a trabajar, al gringo que emprende, al estadounidense que con su esfuerzo, con su trabajo, saca el país adelante. A esa franja probablemente indecisa de estadounidenses que se han olvidado un poco fue que en el primer debate Donald Trump le habló.
Biden no, siento que en ese primer debate no entendió los códigos de manera clara y Donald Trump lo evidenció. En el segundo debate las cosas fueron más calmadas y fueron mucho más interesantes. El primer debate, desde mi perspectiva, fue un show mediático porque precisamente, a diferencia de países como el nuestro, países tercermundistas, centralizados, en Estados Unidos las cosas no trascienden tan fácil. Al menos a veces se monopolizan un poco y bueno, los fake news y demás, pero eso es otro asunto. Con el segundo debate, pues siento que también faltaron propuestas. Yo escribí un artículo sobre ello. Hubo muchos reclamos, muchas acusaciones directas, intentos de Biden por segmentar a una franja poblacional que en el primer debate no logró capitalizar. Por eso, cuando Biden hablaba, ignoraba a veces a Trump y le decía, ustedes, pueblo, no sé qué, porque intentaba capitalizar precisamente a esa franja de electores de esos estados pendulares. Recordemos que Estados Unidos tiene estados pendulares que en la mayoría de los casos son los que deciden las elecciones, son los que deciden quién va a convertirse en el inquilino, en el presidente de los Estados Unidos, quién va a ocupar la posición de presidente. Entonces, pienso que la tradición de los debates, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, ha perdido su sacralidad, ha perdido su importancia en los debates. En vagas ocasiones nos vimos propuestas. Y bueno, algo interesantísimo, sí, que comparto con el presidente Trump, era la pregunta de ¿por qué no lo hiciste? Tú tienes 47 años siendo congresista, pero tú no lo hiciste. Excelente. Es muy fácil venir a hablar. Sí, es muy fácil venir a hablar de ideas vagas y de yo voy a hacer, yo voy a transformar, yo voy a reconstruir la industria de los combustibles, voy a reconstruir. Eso no cabe en una cabeza. Los cambios no se generan en la sociedad de manera tan rápida. Hay que entenderlo. Los cambios en una sociedad no se generan de forma tan rápida, tan drástica. Yo siempre comparto la tesis de Axel Kaiser en relación a los cambios, porque transmutar la industria de los combustibles a convertirla en combustibles verdes, a una realidad verde, conlleva mucho tiempo, conlleva un desmonte de ideas que han estado en el individuo por mucho tiempo. Y Axel Kaiser dice, en relación a lo ocurrido en Chile, y haciendo una analogía con ambos casos, que son las ideas precisamente las que se convierten en narrativa y se institucionalizan para generar un cambio de paradigma dentro de la sociedad. 4 años de gobierno, no, eso es imposible. Tú convertir un país en una estructura verde, eso es imposible. Ahora me gustaría que conversemos sobre un hecho fundamental para los Estados Unidos. Todo iba bien, todo estaba normal, para todo el mundo todo estaba normal, excepto para China a finales de diciembre. Todo estaba tranquilo, hasta que llegó el coronavirus. Muchas acciones probablemente cuestionables, otras no tanto. Me gustaría que hablemos ahora sobre este punto, fundamental, importante, porque ha constituido un hito en las elecciones y en el voto de los estadounidenses, que irán el día 3, o que ya han votado, o que irán el día 3 pues a votar. ¿Qué ustedes piensan sobre el coronavirus y las elecciones de los Estados Unidos? ¿En qué medida creen que ha inducido a la sociedad a cambiar de perspectiva? Comenzamos contigo, Juan. Cuéntanos. Bueno, primero, en términos económicos, podemos resaltar que entre julio y septiembre la economía creció en un 7.4%, de acuerdo con los datos que tengo, pese a la pandemia. Y recordemos que al inicio hubo mucha incertidumbre, mucha suspicacia. Muchos estados tuvieron que tomar medidas, especialmente los gobernados por demócratas. Recordemos que Estados Unidos, como potencia económica, como potencia política, cerrar sus puertas sería un fracaso, ¿no? Porque primero no podemos paralizar las actividades económicas producto de una crisis sanitaria
porque la cura podría ser peor que la enfermedad. Ahora, en términos mediáticos, se ha vendido una campaña donde la sociedad básicamente no puede salir de casa, y eso podría afectar los números de participación en este proceso electoral. Para mí, en estas elecciones participarán menos personas que en el año 2016, con un número a favor de Donald Trump, a pesar de todo. Ahora, yo creo que la mejor medida que puede tomar el ciudadano en tiempo de pandemia debe encasillarse dentro del término responsabilidad. Porque utilizar la mascarilla, mantener el distanciamiento social es la mejor medida que puede utilizar el ciudadano. El Estado o el gobierno puede promover ese uso. Ahora, tratar de limitar las libertades que tienen los individuos en estos tiempos se va a darle la mayor autoridad, la mayor potestad al Estado. Entonces estaremos dando la puerta para que se pueda agigantar mucho más. Porque por evidencia empírica hemos visto que en los países donde han reducido el número de contagios es proporcional al tiempo de cuarentena, al tiempo de confinamiento. En América Latina hemos visto el caso de países donde se mantiene un toque de queda, donde se mantiene cuarentena, pero los números han disparado. El caso de Perú, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, como dije al inicio, no se puede pensar cerrar las puertas porque va a afectar directamente a la economía, y en Estados Unidos el manejo económico que ha tenido el gobierno de Donald Trump le beneficia bastante, y sobre todo, como dijo Donald Trump en el debate, esos estados donde están gobernados por el Partido Republicano, en cuanto a los gobernadores, son los que han tenido un mayor manejo, donde los contagios han disminuido de manera proporcional en los últimos años. Pero si ustedes se fijan, en los estados donde hay mucho mayor contagio, casi todos son gobernados por demócratas, en Nueva York, California. Es decir, que no podemos culpar directamente al gobierno de los Estados Unidos. Y como dijo Donald Trump en el segundo debate, cuando quiso Biden decir que el COVID ha provocado tantas muertes en Estados Unidos, entonces Donald Trump acude a la gripe porcina y el número de infectados que hubo durante el gobierno de Barack Obama en el 2009. Hubo más de 60 millones de personas infectadas por la gripe porcina, aunque el margen de letalidad es inferior. Ahora, Donald Trump le dijo algo a Biden. Ven acá, en New York, que es un estado gobernado por demócratas, hay cerca de 40,000 personas que han fallecido. En Estados Unidos hay, creo, 230,000. Es decir, que en Nueva York representa, en cuanto a personas fallecidas, un 17%. Entonces aquí se evidencia el mal manejo que han tenido estos comunistas en esos estados gobernados por ellos mismos. Entonces, bueno, aquí mi breve comentario al respecto. Sí, la pandemia se ha querido usar, se lo dije en un debate, de que no mandó un mandato federal de usar mascarillas. Pero hay que entender, y en eso Donald Trump para mí tiene un concepto diferente de lo que es un estado, de lo que es una federación de estados. Viven ahí cuando habla tan sencillo como, mira, el gobierno federal va a hacer esto, te va a destruir la industria petrolera, te va a poner mandato obligatorio de esto, te va a poner un salario mínimo federal. Ahí lo que se está presentando es como Stalin, o sea, como el jefe de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se creó con la base de un gobierno federal pequeño para representar a los Estados Unidos, sobre todo en temas de política exterior. O sea, que no se vieran a las 13 colonias como colonias independientes, y entonces sí, con un Estado federal que pudiera ser un deterrent para las invasiones que puedan hacer poderes europeos. Pero la primacía de los estados es fundamental. O sea,
el Estado federal, el gobierno federal, hasta el 1900, hasta bien entrado el siglo XX, en 1915, la principal fuente de ingresos del Estado federal eran los impuestos al tabaco, los impuestos a las bebidas alcohólicas. Era un Estado federal pequeño. La expansión del Estado federal en los Estados Unidos comienza precisamente con el Banco de la Reserva Federal y muchos poderes que se le fueron dando, sobre todo luego de la Gran Depresión. Pero la filosofía es que es un Estado federal donde los estados son los que tienen el poder. Y vuelvo y repito que miren lo importante de Trump cuando dice no se puede poner un salario mínimo federal porque Alabama no es Nueva York. Entonces lo mismo, poner medidas de esta naturaleza sanitarias impuestas a todos los 52 estados de los Estados Unidos es un absurdo. O sea, eso es una mentalidad dictatorial. Entonces, con el COVID ha sido un probar y testear. No hay pruebas irrefragables de si lo mismo confinamiento funciona. Hay estudios que se han hecho de países, por ejemplo, 2 o 13 países que tienen políticas diferentes, donde los muertes son iguales. Entonces, en una neblina, ponerse a jugar a la guerra, al gran emperador, es muy complicado. Para mí, Trump, que se le acusa de ha sido ambivalente y cosas, para mí él se manejó en la medida que se han dado las cosas. Es muy bueno decir, no, hay que cerrar, o sea, como dice Juan, o sea, yo comparé una vez el lockdown de las economías, como si nosotros fuéramos dinosaurios que creáramos un meteorito. Cerrar las economías, destruir las bases de la civilización y lo que puede ser la extinción del ser humano. Y, como bien decía también Juan, el tema de la expansión del Estado. O sea, las crisis, tanto en guerra como este tipo de pandemia, son las que aumentan el poder del Estado en la economía. Y mientras más sean poderosos los estados, peor vamos a ser nosotros. Con el COVID creo que va a haber una tensión mayor. Hay mucha gente que es paranoica con este tema. Yo sé de casos aquí de gente que no ha puesto un pie en la calle desde que yo COVID. Y entonces, por suerte ya se puede votar por correo, una serie de cosas. Pero nada, uno esperar lo mejor y que sí se emitan esos votos y que se pare a la cuadrilla roja de conquistar los Estados Unidos. Pienso que, y comparto ahora justo unas palabras, creo que es de Thomas Jefferson, que decía, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y yo pienso que sí, estos tiempos de pandemia son los mejores aliados del autoritarismo para reprimir, cerrar las puertas, socavar al individuo y coartarle de su libertad, de acción, de su libertad de hacer y de la misma voluntad humana de hacer las cosas como debe, con responsabilidad. Eso lo decía hace días en una cumbre que participé. Y pienso que precisamente es importante recalcar, porque no hacemos nada con cerrar las puertas sin más. Esto todo se politizó en los Estados Unidos. Cuando conversábamos con Daniel, él explicaba sobre un spot publicitario donde decían así, llamaban un spot del Partido Demócrata, donde llamaba al coronavirus el virus de Trump. Paradójicamente, cuando el mismo Joe Biden dijo que Trump, por cerrar las fronteras con China, así como hizo también el presidente Bukele y otros presidentes, pues era un xenófobo. O sea, acusando a una persona de ejercer la xenofobia con fines políticos. Esto es contraproducente. Eso no está bien. Eso afecta a la recta intención que debe primar en una persona que aspira a presidir un país como Estados Unidos. Eso no está bien, pero la política hoy no de forma necesaria nos exige acciones congruentes, acciones basadas en la ética de la pluralidad y en la ética y en la responsabilidad. Pienso que hay que imitar los ejemplos y los modelos de manejo al coronavirus que sí han dado
resultados. Los países nórdicos son un ejemplo de esto. Nueva Zelanda es un ejemplo de eso, de buen manejo del coronavirus. Y hay que seguir instando en este sentido. Tal como decía Juan, yo pienso bueno, el presidente de los Estados Unidos, así como otros países autoritarios, y sobre esto es la última pregunta, no así como presidentes autoritarios, tienen la autoridad de mandar y de decir, abran, cierren. Eso depende de otras autoridades. Porque precisamente Estados Unidos, tal como dice José Alfredo, se funda sobre la base de un Estado pequeño, un Estado que funcione de manera eficaz, pero que no abarque tanto, que dé la oportunidad al individuo de progresar y de desarrollarse. En Estados Unidos las cosas no funcionan así. Yo pienso que lo del virus se politizó bastante y creo que esto ha calado en la percepción de los latinos. A pesar de todo, en ese sentido, difiero un poco con Juan, el que decía que el coronavirus, pues, a pesar de todo, pues la gente sigue con su recta intención. Yo creo que en el voto latino esto calará un poco más, sobre todo porque estados como Nueva York, donde la mayor parte de personas, hay muchos latinos, pues en cierto sentido esto desvía la atención, porque lo que pasó en Nueva York y en otros estados fue un desastre. Pero bueno, esto no es una situación, hay que entender, y el presidente Trump en su showman, pues lo ha querido decir, este es un virus chino, este no es un virus nuestro, esto viene de China, porque se ha intentado pues precisamente desviar de ahí el asunto. También lo mismo ha ocurrido con la vacuna del coronavirus. Hemos estado hablando sobre la vacuna y sobre demás, pero bueno, no hemos tenido soluciones probablemente las que esperábamos. Todos esperábamos que ya para este momento, este contexto preciso, ya la humanidad estuviera liberada del asunto, pero no ha sido así. En países como Estados Unidos, muy grandes, es distinto manejar la pandemia, no es igual como en República Dominicana. También Estados Unidos tiene una demografía bastante distinta y eso hay que entenderlo. Y en relación a la última pregunta, ¿qué piensan ustedes sobre el autoritarismo en la región ahora, previo a las elecciones de los Estados Unidos a 2 días y después de las elecciones? ¿Qué ustedes nos pueden decir sobre el autoritarismo? ¿En qué sentido las elecciones dan poder al autoritarismo o quitan poder al autoritarismo? A ver, cuéntenos. Bueno, es una pregunta un poco compleja, ¿no? Porque hablar de autoritarismo dentro del contexto electoral norteamericano es sumamente difícil, porque, bueno, cada estado allá tiene sus autoridades competentes, pueden tomar sus medidas, pueden aplicar las leyes de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su población. Ahora bien, un presidente de un país tiene la responsabilidad de diseñar políticas públicas en conjunto con el Congreso, con los demás funcionarios. Pero ciertamente no podemos mandar órdenes de manera totalitaria a los demás estados y que deben asumir lo que diga el presidente. Ahora, ¿qué puede hacer un presidente? Si tenemos una población que va camino a ahorcarse o a suicidarse, ¿qué papel puede tomar entonces el presidente? Evitar que llegue a ese camino. Por lo tanto, no diseñaría políticas públicas para facilitar ese camino. Trataría de evitarlo de manera responsable como principal autoridad. Entonces, aquí no estaríamos hablando de autoritarismo como tal, más bien de responsabilidad como principal gobernante del territorio nacional. En la región latinoamericana vemos todo lo contrario. En Estados Unidos, el tema de pandemia no va a fortalecer a Donald Trump como candidato y mucho menos como presidente, especialmente por su visión, por sus ideas. En América Latina vemos todo lo contrario, como en esos países de izquierda utilizan la pandemia para aferrarse mucho más al poder. Lo vemos en países como Argentina, Alberto Fernández,
en países como Nicaragua. En Bolivia, a pesar de que la derecha tibiamente tomó el poder, permitió que Evo Morales volviera y sus candidatos, porque lo permitieron. En casos como Brasil, que las personas dirían que Bolsonaro es un presidente totalitario, pero al menos en términos económicos le ha dado toda la facilidad a la persona de poder trabajar, de poder alimentarse, le ha dado toda la facilidad a las empresas para poder abrir. Y en otros países de la esfera global vemos cómo tomar la decisión de no cerrar a la población ha sido mucho más beneficioso, no solo para la economía, sino también para reducir el número de contagios. Y bien mencionaste el caso de los países nórdicos, pero si nos vamos a Asia, Singapur, Corea del Sur, Japón, han podido reducir el número de contagios. Taiwán ha tenido un manejo magnífico en términos de pandemia, y que de hecho hay un grupo de dominicanos que están exigiendo que Taiwán, o más bien proponen que Taiwán sea incluido en la mesa de diálogo de la OMS, porque aquí también tenemos este organismo que sí es totalitario, la OMS. Y si ustedes se fijarán, el mayor representante de la OMS tiene relación estrecha con el gobierno chino. Al principio proponía los confinamientos, pero luego hoy en día dice que los confinamientos no sirven para nada. Básicamente nos metieron con el uso de mascarilla, que el virus andaba por el aire, etcétera, etcétera. Pero recordemos que la OMS ha perdido ese carácter científico, más bien responde a intereses políticos e ideológicos. ¿De cuánto? La pregunta es si las elecciones de Estados Unidos van a promover o no el autoritarismo, ¿no? Pero hay que vaya. Sí, dice la pregunta, ¿qué piensan del autoritarismo en la región y qué garantías hay o no posteriormente a las elecciones de los Estados Unidos? Okay. Bueno, la pandemia ha sacado el dictador que todo político tiene dentro. Aquí estos toques de queda, estos cierres de la economía, este control de la información, esto que tú sí puedes abrir y aquel no puede abrir, es el sueño mojado de los autoritarios. O sea, el líbido dominante, como dice San Agustín de se ha manifestado de una manera enfermiza. O sea, es una oportunidad ahí para hacer las cosas. Y entonces yo veo, como sigo en las redes, veo gente aplaudiendo como foca cualquier medida autoritaria. Un ciudadano llegando a su casa, le quedan 10 minutos para llegar a su casa, la pean, le suben el carro, lo trancan, y entonces está mal. La gente ya cansada de este tema de toque de queda, hace fiesta, tipo los speakeasy de la prohibición, y entonces los malos son esos. Es problemático, porque entonces aquí lo que va a pasar aquí es que en tiempos de leyes draconianas, los patrimonios de los funcionarios que están encargados de administrarlas siempre suben. Y eso pasa desde los policías que están en la calle tomando dinero a quien dejan ir y a quien sacan. Entonces es problemático. O sea, tenemos el aumento del autoritarismo, pero al mismo tiempo entonces el mismo debilitamiento para qué son la policía y las fuerzas represivas. ¿Cómo usted se entrena como un oficial de la policía, por ejemplo, en una academia? Cuando usted está haciendo en la academia, usted se pasa 4 años pensando que va a salir ahí como un paladín de la justicia. Usted va a tener un arma para defender a la muchachita que van a violar en un callejón, a los delincuentes que andan asaltando en motores. Y entonces usted recibe una orden del palacio, después que usted sea un oficial, que le dice, no, usted lo que tiene que impedir es que la gente salga, no pase de las 9 de la noche en su casa. O sea, usted es un tío, un papá, o sea, ¿dónde está el delito? O sea, es el problema. Estamos con la pandemia promoviendo el autoritarismo. Si gana Biden, para mí, como es una agenda totalitaria, el totalitarismo va a tener ahí también otro shock de proteínas.
Se va a poner va a ser una vitamina más. Para mí, Trump, en una presidencia donde ya se ha centrado que su lucha contra el comunismo del Partido Demócrata, esa lucha la vamos a ver también en el continente. Y es probable que en un segundo mandato, Maduro deje de ser Maduro me dé el gusto ya de sacarlo de la cuenta de Twitter. Yo sigo a Maduro en Twitter porque yo estoy loco por escuchar su último Twitter cuando lo eliminen. Y creo que la esperanza es si está Trump. O sea, Latinoamérica necesita un liderazgo fuerte contra esa izquierda que se le ha dado toda la oportunidad de participar democráticamente y mira lo que hace. Nosotros tenemos aquí por un diputado que sacó 7,000 votos, ahora tenemos toda una campaña para que ese diputado, que es un comunista díscolo y violento, le den un curul. Y tú ves la cantidad de gente que dice, no, vamos a darle ese curul a él porque él fue que sacó los segundos mayoría de votos. Bueno, pero ¿por qué tú tienes que ponerle a un partido donde ese señor es una persona que acaba de llegar para que tenga un diputado comunista? O sea, no tenemos suficiente ya. O sea, que para mí esa alerta de lo que hay que hacer contra los autoritarios, esa es la lucha. O sea, no podemos dejar de envolver que esto es el progreso, la igualdad, etcétera, etcétera. Todos somos hermanos, todos nos amamos, vengan hermanos haitianos. No, ahí están las leyes, hay que cumplir las leyes. Y Donald Trump, ley y orden, ley y orden. La inmigración, yo soy libertario, los libertarios creen en la libertad de inmigración, pero en un contexto donde usted no viene a ser un parásito de bienes públicos. Entonces, el tema de la inmigración, hay que cumplir las leyes migratorias. Entonces, por ahí yo veo el camino. Yo veo el camino hacia más autoritarismo por la pandemia. Si gana Biden, más autoritarismo, y Trump puede ser un dique que puede aguantar esa ola. Yo pienso que sí, estos tiempos de pandemia, tal como dije en la intervención pasada, y José Alfredo ha dicho también, son el aliado perfecto del autoritarismo. Los gobiernos ahora han sacado sobre todo los presidentes y sus gabinetes, el dictador que llevan dentro. Y eso es interesante. Solo basta entrar al portal web, creo que eso está ahí todavía, del Partido Demócrata, para ver cómo se dice allí que se eliminarían las sanciones impuestas a los países autoritarios, a Venezuela, Cuba, Nicaragua, para incentivar con ellos un diálogo. Con los dictadores no se dialoga. De manera particular, yo comparto la tesis políticamente incorrecta de que el régimen de Maduro saldrá del poder por la fuerza, porque con los autoritarios no se negocia. Es como que tú estés en una batalla contra una persona armada y tú le digas, ven, dame tu arma para yo dispararte. Eso es absurdo. Eso es una utopía muy, muy radical. Pienso que de las elecciones de los Estados Unidos depende de las elecciones próximas seguir dándole legitimidad a la dictadura castrista, principal ideóloga de lo que está pasando en la región. De las elecciones de los Estados Unidos depende la permanencia de Nicolás Maduro en el gobierno y que siga él o no causando la crisis humanitaria que ha causado. Venezuela, que en su momento fue una nación rica, tuvo uno de los PBI per cápita más altos de la región y índices de desarrollo altísimos, y hoy es una nación pobre. Hoy es un país que gracias a las ideas de la igualdad, todos son igualmente polarizados. Hay muchos que son ricos, pero que esa clase política elitizada, ese establishment político, como diría el presidente Trump, sí es rica, sí roba en dólares, de hecho, para poner en bancos por ahí. O sea, de las elecciones de los Estados Unidos depende la permanencia o el poder del presidente Ortega, de Daniel Ortega, que también transgrede la dignidad humana. El sábado pasado teníamos una actividad, se llamaba así, o sea, en Latin American Freedom Defenders teníamos una sesión que se llamaba Impacto del socialismo en nuestros países. Para esa actividad estaban invitados jóvenes de Nicaragua, una joven de Nicaragua,
dos jóvenes de Venezuela, uno en el exilio y uno que todavía vive en Venezuela, y una chica cubana que vive en el exilio también en Estados Unidos. O sea, la chica de Nicaragua tuvo problemas, no pudo entrar, porque también participó de una cumbre y entre muchas cosas, problemas políticos. En esa cumbre hubo uno de los chicos cubanos que dijo que por dar las declaraciones que dio, válgame redundar, él probablemente pase en la cárcel entre 3 y 10 meses preso, por decir que no, que es necesaria la libertad. Estos gobiernos autoritarios se encargan de adoctrinar a las personas. Hace días nos encontramos con la noticia de que el presidente Donald Trump puso sanciones a Western Union. Yo no estoy tan claro. Parece que los cubanos en el exilio enviaban remesas a Cuba a través de Western Union y un acuerdo, parece que solapado bajo la mesa con Western Union, entre el régimen y la empresa, pues daba, o sea, la empresa daba de manera, no sé cómo llamarlo, el dinero en dólares a los familiares en Cuba, cuando en pesos cubanos, cuando el dinero se enviaba de Estados Unidos en dólares. Esto es un robo, y sobre todo porque le están dando dinero en una moneda que no sirve para nada. Para la dictadura, quedarse con el dinero en dólares. En vista de esto, el presidente Trump pone sanciones a Western Union y le dice que no deben hacer eso. O sea, como los cubanos, adoctrinados, no por su culpa, sino por un régimen autoritario, pues vienen y dicen, no, el presidente Trump que pase un día aquí, que venga aquí a Cuba y que pase un día. Pero es que esta lucha se gana con sacrificio. De las elecciones de ahora, del próximo martes, y bueno, ya mucha gente ha votado, depende que el autoritarismo siga en la región haciendo estragos. Pues nada, sin nada más que agregar, si alguno de ustedes quiere decir algo, José Alfredo. No, gracias por la invitación y siempre atento ahí a todas las actividades que ustedes hacen. Esto es fundamental para llevar a las nuevas generaciones y a los jóvenes las ideas de libertad. Ustedes hacen una gran labor y yo los felicito mucho por eso. Igual a Juan, que está de hecho joven ahí, tirando para adelante, defendiendo las ideas correctas. Gracias José Alfredo, Janfrey y los demás por permitir que este diálogo sea posible y defender lo que nosotros creemos correcto. Y sobre todo, quería agregar últimamente que el Partido Republicano tiene un legado histórico que merece ser respetado y tomado en cuenta en estas elecciones. Porque si ustedes se fijarán, abolió la esclavitud en el 1860, por eso inicia la guerra civil, el Partido Demócrata crea el Ku Klux Klan. Ese Partido Republicano que legaliza el voto a la mujer, el voto femenino. En el 1918 se legaliza en todo el territorio nacional, pero en 1869 se reconoce el derecho al voto en el estado de Wyoming, un estado republicano históricamente hablando, y ese Partido Demócrata que interviene 2 veces a la República Dominicana, Woodrow Wilson en 1916 y Lyndon B. Johnson en el 65. Así que bueno, espero que los dominicanos tomen esto en cuenta, porque históricamente hablando el Partido Republicano es el que nos ha apoyado mucho más. Y sobre todo en el gobierno de Biden, se ha mantenido la tasa de desempleo mucho más baja desde 1960. Es el presidente que desde 1928 no ha iniciado una guerra durante su primer mandato. Correcto. Sí. Mantiene el diálogo de paz con Afganistán, logra un acuerdo de paz entre Bahrein, Emiratos Árabes Unidos. 4 acuerdos de paz. Sí, entre Kosovo y Serbia, en las 2 Coreas, etcétera, etcétera. Por eso es nominado su Premio Nobel de la Paz. Y muchos dirían al inicio, como se vendió la idea de que Donald Trump iba a ser un totalitario, descabellado, que iba a ser una tercera guerra mundial, y muchas teorías conspirativas que hoy en día han quedado en la nada. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias. Pues nada, agradecidos de ustedes por su participación en este espacio. José Alfredo, cuéntenos, que vi que desbloqueé el micrófono. No, para saludar ya al final. Ya hablé. Bueno, agradecemos a ustedes por participar en este espacio de reflexión muy rico e interesante. Esperamos que luego de las elecciones podamos vernos para seguir conversando. Sería también un para celebrar. Sí. Y nada,
Agradecemos a las personas que han estado en la transmisión de Facebook. Esto es un tema bastante importante porque de lo que ocurre el martes dependerán muchas cosas en nuestro país. Tal como hemos dicho, República Dominicana es un país muy entrelazado. Su estructura económica está muy entrelazada a la estructura de los Estados Unidos. Entonces, de lo que ocurre el próximo martes dependen muchas cosas. Así que agradecidos a ustedes de nuestra casa, Estudiantes por la Libertad, le damos un fuerte abrazo por el apoyo, por la estima y por seguir sobre todo confiando en nosotros en esta lucha por la libertad, que no se detiene. La lucha por la libertad se realiza todos los días. Como dije, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Seguimos vigilando desde República Dominicana, seguimos dando la batalla por las ideas, dando la batalla por el individuo, su dignidad y fundamentalmente su libertad. Así que nos vemos en la próxima. Bueno, muy bien. Gracias.